este video vamos a analizar y a ver básicamente lo que es el álgebra y las expresiones algebraicas. El álgebra, digamos que de forma general, es la rama de las matemáticas que estudia la cantidad considerada del modo más general posiblemente. Regularmente el álgebra permite generalizar las cantidades utilizando letras, ¿sí? Así, por ejemplo, las cantidades conocidas las enumera con letras del abecedario, las primeras letras del abecedario, A, B, C, D, E, F, ¿ok? Mientras que las cantidades desconocidas, que son variables normalmente, son las últimas letras del abecedario, U, V, W, X, Y, Z, etc. Es la forma en que, digamos, nosotros podemos generalizar las cantidades en el álgebra. Ahora, dentro del álgebra tenemos, en este caso, los términos algebraicos, ¿ok? De esta forma, un término está definido, por ejemplo, por 2a, ¿ok? Es un término, puede ser, en este caso, menos 3y, este es un término, puede ser, por ejemplo, 5x, es también un término. O puede ser que tenga yo 7x al cubo, es también un término, ¿ok? En este caso, eso es lo que nosotros entendemos como términos dentro del álgebra. Por otro lado, nosotros a esos términos les podemos, digamos que, enumerar cuáles son sus elementos. Así, por ejemplo, si yo tengo el término menos 8x elevado al cubo, ¿ok? Tengo los siguientes elementos, ¿ok? Primero el signo, que en este caso puede ser positivo o negativo. Aquí el signo lo tenemos presente en esta parte, menos el signo menos. El coeficiente o constante, que es en este caso el 8, ¿ok? Literal o variable, que en este caso es una letra regularmente, y tengo la x, esta es nuestra variable o literal, y el grado o potencia, que en este caso estamos considerando al 3, ¿sí? Y de esta forma, bueno, pues tenemos un término y digamos que estos son el nombre de los elementos de ese término. Ahora, si nosotros conjuntamos dos o más términos, estaríamos hablando de expresiones algebraicas. Así, por ejemplo, si yo pongo 3x más 2, estoy hablando de un binomio y es una expresión, en este caso, algebraica. Si yo tengo nada más 2a, por ejemplo, este es un monomio, o se conoce como monomio. Un 3x más 2, estamos hablando de dos términos, y los términos están separados regularmente por un signo más o un signo menos. Aquí tengo 3x más 2, por lo tanto, tenemos dos términos. El primer término es 3x y el segundo término es más 2. Entonces, aquí tenemos un binomio. ¿Ok? Binomio. Si yo tengo una expresión que dice 5x cuadrada, voy a borrar, este está muy feo, (5x al cuadrado más 3x menos 2, estaríamos hablando de un trinomio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene tres términos.
Un término, en este caso, sería 5x cuadrado. El segundo término sería más 3x y el tercer término menos 2. ¿Ok? Este es un trinomio. Tenemos obviamente expresiones algebraicas más largas. Cuando tenemos una expresión algebraica de más de 3 términos, es decir, que en este caso supera el trinomio, como por ejemplo, tengo 7x quinta menos 2x cúbica más 3x cuadrada más 8x menos 8x menos 3. Estamos hablando de una expresión que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos. Aquí estaríamos hablando precisamente de un polinomio. ¿Ok? Entonces, normalmente esta es la forma en que se están, digamos, clasificando también las expresiones algebraicas. Otra forma de clasificar a las expresiones algebraicas es de acuerdo al grado de la expresión o de la ecuación. Aquí, por ejemplo, esta última estaríamos hablando que es una expresión algebraica de quinto grado. ¿Por qué? Bueno, pues porque en este caso el máximo exponente de las x es un 5. Entonces, esta es de quinto grado. Esta es de grado 2 o segundo grado, porque el máximo exponente de esta expresión es el cuadrado. ¿Ok? Esta es de primer grado, porque el máximo exponente aquí es un 1. Acostumbramos no ponerlo, pero existe ahí un x a la 1. Entonces, esa sería otra forma de clasificar a las expresiones algebraicas, por el grado de la expresión algebraica. Bien, ahora, dentro de las expresiones algebraicas, bueno, en este caso, nosotros podemos agrupar, digamos que los términos semejantes de una expresión algebraica. Así, por ejemplo, 2a es semejante a menos 7a. ¿Ok? Son términos semejantes. ¿Por qué? Porque independientemente de que este 2 y este menos 7 son diferentes, la a está elevada a la misma potencia. Y entonces, al hacer una suma o una resta de estos dos términos, se puede hacer sin ningún problema. Porque lo que en este caso debemos de tener en cuenta para poder hacer una suma o una resta de términos es que la variable esté en este caso elevada a la misma potencia. Y aquí la a está elevada a la 1 y esta a también está elevada a la 1. Por ejemplo, si yo tengo 2x cuadrada, esta sería semejante, por ejemplo, a menos 3x cuadrada. ¿Ok? Son términos semejantes. La x está elevada al cuadrado en ambos casos. Aquí podemos nosotros también, otro ejemplo, si yo tengo 3xy cuadrada, sería semejante a un 7xy cuadrada. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, pues porque independientemente de que el 3 y el 7 no son iguales, en una suma estos se pueden sumar o restar. La x y y cuadrada están elevadas a las mismas potencias. En este caso, x está elevada a la primera potencia y y está elevada a la segunda potencia en ambos casos. ¿Ok? Y esta es la forma en que podemos nosotros identificar que son términos semejantes. ¿De acuerdo? Vamos a continuar más adelante con otros videos, con otras operaciones algebraicas básicas que vamos a nosotros a poder utilizar más adelante. Bien, nos vemos en un próximo video.